¿Cómo estás, Ernesto? ¿Qué tal, Eduardo? Pues ya te veo enmendándole la plana a todos tus colegas. No, 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 puta, no, no me la acabo después. No, 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 simplemente hago una pequeña precisión de que el No, primer bueno, banco en México fue Londres y México. así es, fue el Banco de Banco de Londres y Londres de México. México y Sudamérica, que después se convirtió en Serfín y que hoy es Santander. Sí, exactamente. Sigue Ah, ¿te vivo. acuerdas? ¿Te acuerdas el? Sí, ¿qué pasa? Sí, Ay, qué ¿qué maravilloso, pasó? ¿no? Qué Bueno, mi maravilloso. primera chamba fue precisamente en el No me año digas en setenta y Servín. siete en el área de análisis de Eras un crédito. chamaco parecido a Garcés. No, no tenía ni bigotes. ¿No tenías bigote en ese entonces? No, Oye, y otra, ¿verdad que no es el INEGI quien informó de la no, fuga, la salida no, de no, capitales? Es el no. Banco de México, ¿no? Es una estadística que sale El banco tradicional, o sea, periódicamente. Así es, cíclicamente, en la ¿no? página de Banco de México. Y La mire, tenencia de valores gubernamentales en manos de residentes del exterior. nosotros venimos hablando de este asunto por la alerta de Ernesto Fal Santoscoy desde el año pasado. Estamos hablando de cuánto capital ha salido. ¿Te acuerdas que el máximo lo tuvo en febrero de 2019, con poco más de 2.200.000 millones de pesos aproximadamente, los gruesos, 2.200.000, hubo en febrero del 2019 y a partir de ahí Sí. empieza a salir capital. Eso sumaba 116,000 millones de dólares. 116.000 millones de Y dólares. hoy hay 80,000 millones de dólares. Así es. Válgame. Parte, el incremento de tipo de cambio hace que baje la Claro, evaluación al llevarlo a dólares, porque es una cantidad en pesos. Por eso haces bien en decir, había 2.2 billones y ahora hay 2 billones. 1.6. Sí, ahora, ¿qué significa Banamex? El público pregunta y les dijimos que tú ibas a poner las cosas en claro. Bueno, pues fíjate que cuando empecé a trabajar en un banco en el año 77, Banamex era el banco más importante de México. Se discutían en distintos segmentos del mercado con Bancomer el liderazgo, pero no estaban muy lejos el uno del otro en captación, en distintos rubros de crédito. Las casas de bolsa que tenían cada uno de ellos eran pues, muy relevantes. Sin lugar a dudas, ahí, por ejemplo, le ganaba Banamex a Bancomer con una ligera ventaja, pero sí le ganaba. Era mucho más importante el mercado bursátil mexicano, Banamex, que Bancomer. En aquel entonces dirigía la casa de bolsa Banamex, Manuel Somoza, ¿no? Ah, sí, te acuerdas. Sí. Y bueno, si uno quería saber qué estaba pasando en el mercado, no había más que ver en las primeras pantallas que había en la bolsa, pues, cuál era la operación de Banamex, y ya con eso ya sabías a dónde iba el mercado en las distintas acciones, ¿no? Eh, pero también en la cuestión fiduciaria, en, era el momento en el que se creaba la banca múltiple. Oye, entonces te ibas a ver factoraje. Bueno, pues factoraje Banamex era también más importante que Banamex, que Bancomer, perdón. Ajá. ¿No? Y bueno, pues desafortunadamente, pues sucede primero la estatización de la banca en el año 82, que en mi opinión fue una decisión obligada porque la banca estaba quebrando con la devaluación del 82 y fue un rescate pues muy rápido al nacionalizarse, al Sí, estatizarse, ¿no? De toda la banca. Después se le vende años después de nueva cuenta a los privados, lo toman los cazabolseros, en ese entonces con mucha ventaja por lo que habían acumulado de caps bancarios, pues se pueden hacer de ella Roberto Hernández y Alfredo Harp. Y después hubo una posibilidad de que se decidiera por una fusión de Banamex y Bancomer para crear un banco de capital mexicano muy fuerte. Bueno, habría que acotar que hace un ratito tenías la duda. El capital original de Banamex, que se lanzó en la época de Porfirio Díaz, sí. no era mexicano, Ah, ¿no? Era una combinación, pero principalmente venía capital francés. francés. Ajá. Bueno, Sí, pues en esa época Francia era nuestra aspiración todo lo que favorecía a soñada, Porfirio sí. Díaz era
Era Era lo que así, venía de Francia, ¿no? Le Parlez-vous français, ¿no? Exacto. Bueno, entonces hubo la posibilidad de que se fusionaran estas dos instituciones y así crear un gran banco mexicano que pudiera competir globalmente. Y pues fue me parece un gran error que después fue reconocido por las mismas autoridades que protagonizaron esa decisión, pero se impidió esa fusión. Después, pues llega la crisis del 95, una crisis sistémica donde todos los bancos mexicanos pues realmente la sufrieron y entonces se decide vender la banca a la banca extranjera y ahí entra Banamex. Y la decisión ahí, me acuerdo muy bien del criterio de Guillermo Ortiz, es que que era el Sí. secretario de Hacienda en aquel entonces, decía, después fue gobernador del Banco de México, decía, es que los bancos americanos, los bancos extranjeros no quiebran. Y unos años después, en Sí. el 2008, pues, llega la quiebra de la banca americana, también No. sistémica. Para corregirle la plana al que fue considerado en su momento el mejor banquero central en el mundo, por cierto. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, ahí hubo la posibilidad de que se le comprara a Citi Group Banamex, pero no hubo el empuje en grupos empresariales mexicanos por la circunstancia que estaba pasando el mundo y bien no se sabía si al final ibas a poder rescatar a Citigroup, o sea, a los bancos americanos en sí, porque ya había quebrado dos bancos importantes, dos bancos Sí, de inversión importantes, ¿no? sí. Y desafortunadamente no se pudo en ese momento recuperar Banamex para los mexicanos. Y bueno, pues entró capital de fondos soberanos de Emiratos Árabes a resolver el problema de Citi. No estoy seguro si fue ese fondo soberano o el fondo soberano de algún otro país de Medio Oriente, pero la cosa es que al final se rescató a Citi y se fortaleció. Pero la verdad es que lo que ha pasado en México ha sido un verdadero desastre. Sí. Si tú platicas con funcionarios de Banamex, te dicen es que la destrucción de valor que hizo la administración de Citi no tiene nombre, no tiene calificativo de plano, ¿no? Y pues se han dedicado a perder y perder y perder y perder participación de mercado en todo, Fíjate en que, todo. agrego, era, como tú bien señalas, era un duelo cerradísimo entre Bancomer y Banamex. Es, Y después yo creo, y con todo respeto lo digo, que en paz descanse Manuel Medina Mora, quienes están en el argot financiero saben que le dicen el 5M y no voy a explicar por qué. Cuando para descanso. Manuel Medina Mora toma las riendas viene un problemón ahí con Petróleos Mexicanos, un préstamo por ahí que le concedió a Pemex, si no mal recuerdo, y eso fue lo que acabó catapultando, lo que acabó, pues, digamos, enterrando parte importante del prestigio y del liderazgo de Banamex. Pero no nada más es esa operación de crédito, que en realidad les hicieron un fraude, ¿no? Sí, Les mandaron documentos falsos de contratos que no existían. Digo, sí falló ahí el due diligence, ¿no? Pero eh, es estar perdiendo participación de mercado en todo y no hacer nada. ¿Por qué? Pues porque sí estaba viendo otras cosas en Estados Unidos particularmente, ¿no? Resolver su problema más que atender las más que atender lo que subsidiarias. estaba pasando en México. Entonces se fue rezagando la participación de mercado de distintos rubros de Banamex en, en el sistema financiero. Y bueno, pues ahora se decide vender, pero pues sí, desde luego que llama la atención, si no hay nada más jugoso en el mundo que la banca de consumo mexicana. Pregúntenle a BBVA. La joya de la corona, reconocida por los Bueno, el treinta y españoles, tantos por ciento de las sí, utilidades de cada año se generan mundial. mundial, se generan en 30 México. por 33% de la ganancia mundial se genera en México. Pregúntenle a Santander, Sí, también, lo mismo. sí.
o sea, la banca de consumo trae en México unos márgenes, ¿no?, Sí. impresionantes. Entonces es muy preciado. Entonces, ¿por qué Banamex no Banamex, Citigroup decide vender Banamex en México? ¿Tiene algo que ver con el régimen? ¿Tendrá algo que ver con que no se ve bien México? Esa es la pregunta que nos hacemos todos. Un grupo importante norteamericano, también de origen norteamericano, recién el año pasado se salió, decidió encargarle, si no mal recuerdo, no me acuerdo si al BBVA o a Citi, su corresponsable, quedó como corresponsable del banco de inversión. Bueno, Banamex hizo otra operación hace poco. Le cedió todo lo que son asset management, fondos, sociedades de inversión, a BlackRock. O sea, ya iba para allá, ¿no? O sea, ya iba en esa tendencia. Sí. BlackRock es ahora quien maneja esos fondos. Bueno, ahora, ¿quiénes podrían comprar el banco? Ya se apuntó Salinas Pliego, no sé si le alcance. Bueno, tampoco le alcanzaba para comprar TV Azteca y pues se puede hacer con Bueno, operaciones es una apalancadas, ¿no? operación ahí O rara. sí tiene el tamaño como para aventarse el tiro, sí. Carlos Slim también, desde luego. Y pues también se ve Banorte, ¿no? Como los mexicanos. Pero también hay muchos extranjeros que podrían entrar. Itaú es un banco, es el Bancomer de Brasil. Y ese mercado es mucho más grande que el de México. Itaú podría ser un tirador para Banamex. De los bancos americanos, pues también podría Bank haber of otros, America. ¿sí? Sí, podría haber otros interesados. Bancos más con vocación de menudeo que de mayoreo, ¿no? Es la joya de la corona, el menudeo en México. En La México. banca es muy Entonces fuerte. tienes ahí una infraestructura de instalación de sucursales que, bueno, pues sí tiene un valor importante y sí tiene un atractivo, aunque sabemos que a la larga pues ya viene la cuestión fintech y pues ya las sucursales no van a servir. Bueno, Por eso se critica el proyecto del presidente del Banco del Bienestar. ¿Para qué quieres 2,000 sucursales? pues sí. Las conviertes en Oxxo después. No. Sabemos que para allá va la tendencia. Lo mismo pasa con los automóviles. Oye, pues todo se está moviendo hacia el futuro de los automóviles eléctricos, sí, pero todavía le queda un rato Sí, claro. a Claro. los de motor de combustión. Bien. Pasa aquí lo mismo. Todavía hay muchísimo que hacer y se puede aprovechar esa infraestructura, Bien. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que creo que nos convendría como mexicanos? Sí creo que nos conviene que el capital quede en manos de mexicanos. Sí. Pero también creo que nos conviene que no sea uno de estos bancotes el que se queda con el banco, sino que pues también se genera más competencia, creo. Sí. Habrá Que fue quien uno diga de no los contrario, errores ¿no? que después reconoció Guillermo Ortiz en corto, de que había finalmente entregado mucho al capital A extranjero. la banca extranjera, porque el TLC, yo recuerdo, yo estuve en las negociaciones, pues sí limitaba muy claramente la participación de la banca extranjera en todo el sistema financiero Sí. mexicano. Y a la verdad no se respetó eso internamente. Abrimos las puertas de par en par, ¿no? Sí. Y Bueno. entonces, pues, estamos vulnerables, ¿no? Tan vulnerables que en el 2008, pues, parte de la gran crisis que tuvimos se dio a los problemas que tenían los bancos americanos, ¿no? Ernesto, te mando un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Muy buen día a Gracias. todos.